Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer estos ejercicios complementarios que os los he puesto porque quiero que os vayáis acostumbrando a este tipo de enunciados, ¿vale? Son rollo como los que ponen en los exámenes, que son bastante grandes y con bastantes datos, ¿vale? Y luego al final, cada pregunta, no vamos a tener que utilizar todos los datos, vamos a tener que elegir de entre todos los datos que nos interesan, ¿vale? Entonces, lo mejor parad el vídeo, leedlo tranquilamente, sacar los datos lo más ordenado y lo más claro que podáis para que os vayáis acostumbrando. Yo evidentemente lo voy a sacar de una manera que no tiene por qué ser la mejor manera posible. Al final esto es que vosotros os enteréis y lo entendáis y no tengáis que volver al enunciado 200 millones de veces. Porque claro, si tenemos un enunciado así de grande y nos hacen 7, 8 preguntas de eso, no podemos estar en cada pregunta volviendo al enunciado y leyéndolo todo otra vez y varias veces por si no lo entendemos. Entonces la idea es leerlo al principio varias veces, sacar los datos y si en alguna pregunta tienes que volver al enunciado, lo lees. Pero no puedes estar leyendo el enunciado en cada pregunta todas las veces porque entonces no da tiempo a hacer el examen, ¿vale? Entonces la idea es leerlo tranquilamente, muy bien y sacar los datos todo lo más ordenado posible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Nos dicen que, según el último estudio del Observatorio Español sobre Drogas 2009, realizado en estudiantes de secundaria de 14 a 18 años, el 5,1% ha consumido cocaína alguna vez en la vida y el 2,7% éxtasis. ¿Vale? O sea, según el Observatorio Estatal de Drogas, y esto en 2009, tenemos que 5,1% ha consumido cocaína. ¿Vale? Y que el 2,7% ha consumido éxtasis. Vale. Nos dicen, además, el inicio de consumo de cocaína y éxtasis tiene lugar cada vez a edades más tempranas. Así, mientras en el año 2004 la edad media de inicio para la cocaína era de 15,9 en los hombres y 15,7 en las mujeres, en el año 2008 disminuyó, vale. O sea, tenemos edad de cocaína. ¿Vale? Y entonces tenemos en 2004, a ver, porque como son hombres y mujeres, vamos a poner aquí hombres, vamos a poner aquí mujeres, y sería en 2004 los hombres son 15,9 y las mujeres 15,7. Y en 2008 es 15,3 en hombres y 15,2 en mujeres. ¿Vale? Y luego, imagine que usted forma parte de un equipo de atención primaria que cubre un determinado sector de su municipio y desea estimar con un nivel de confianza del 95%. O sea, tenemos un 95% a nivel de confianza. Vale, y luego aquí abajo, estas son las preguntas que nos hacen, y luego aquí abajo nos dan los datos de la muestra. Entonces, para ello dispone de una muestra, a ver, muestra de 37 hombres, ¿vale? Y 41 mujeres. Vale, nos dicen que 41 mujeres atendidas el año pasado en los que el 8% habían consumido cocaína. Vale, cuidado porque a ver, para ello dispone de los datos de una muestra de 37 jóvenes varones y 41 mujeres atendidos el año pasado en los que el 8% había consumido cocaína. Vale, cuidado porque ese 8% nos hace referencia a todo, ¿vale? No solo a los hombres o solo a las mujeres, sino a todos los jóvenes, ¿vale? O sea, vamos a ponerlo aquí, el 8% ha consumido cocaína. Vale. Luego, siendo la edad media de inicio en el consumo de cocaína, vale, la edad media de 15,4 en hombres y la edad media en mujeres de 15,2. Y la desviación típica en hombres, desviación típica SN de 1,3. Daros cuenta que si no tiene el apellido de insesgada o poner cuasi desviación típica, la consideramos siempre la sesgada.
y la SN de las mujeres 1,1. ¿Vale? Entonces, estos serían los datos ordenados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos van preguntando y vamos a elegir qué datos nos interesan de todo esto que hemos sacado. Porque puede ser que haya datos que no los utilicéis sin ninguna pregunta o tengáis que ir cogiendo, pues eso, en unos datos y en otro otras. ¿Vale? Entonces, nos dice la proporción de jóvenes de enseñanzas secundarias de su municipio que han consumido cocaína al menos una vez. Vale, cuidado porque no, en la pregunta no nos está haciendo distinción entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando de todos los jóvenes y es de nuestro municipio, por lo tanto es de la muestra. ¿Vale? Entonces, vamos a coger los datos de la muestra y estos los reorganizamos, digamos. ¿Vale? Porque como a nosotros nos está diciendo es la proporción de jóvenes, nuestro tamaño de muestra será los 37 hombres más las 41 mujeres, es decir, 78. ¿Vale? Y como nos habla de los que han consumido cocaína al menos una vez y nos están hablando de proporción, la proporción que nos interesa de la muestra es la que ellos nos dan, que es 0,08. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, digamos que el kit de la cuestión de este ejercicio es esto. Saber que la n no es ni 37 ni 41, sino que es 78 y que directamente la proporción te la están dando, que es el 8%. Porque ahora ya simplemente decimos, vale, tenemos tenemos que sacar un intervalo de confianza para la proporción. Entonces, nos vamos al formulario, a la proporción y buscamos el intervalo de confianza de la proporción, como siempre, que sería este. Montamos el intervalo como ya hemos hecho otras veces, que nos sería proporción más menos el error máximo, que el error máximo es la z por el error típico y que el error típico es la raíz, p por 1 menos p partido la n. Entonces lo único que nos faltaría sería buscar la z. Entonces hacemos el dibujillo, ¿vale? 0 en el medio, menos infinito, más infinito. Recordad que siempre los intervalos de confianza va centrado en el nivel de confianza, 0,95. Esto sería alfa medios y esto sería alfa medios. Esto es 0,025 y esto es 0,025. Tenemos que buscar este valor de menos z y este valor de z. Los hemos buscado ya muchas veces estos, pero bueno, los vamos a volver a buscar. ¿Qué sería? Podríamos buscar la z negativa que nos deja hacia la izquierda 0,025 o la z positiva que nos deje hacia la izquierda 0,975. ¿Vale? Cuidado con eso. No es solo 0,95, sino que es 0,95 y la cola. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquiera de ellos, estamos, por ejemplo, en la tabla negativa, el 0,025, que le tenemos aquí marcado, ¿vale? Que corresponde al menos 1,96. ¿Vale? Entonces, menos 1,96 y 1,96. Bien, a ver que lo apunte por aquí, menos 1,96 y 1,96. Y ahora simplemente pues sustituimos la proporción 0,08 más menos la z, 1,96, por la raíz cuadrada de 0,08 por 1 menos 0,08 partido la n, que son 78. Y aquí ya os digo que es donde está el quid de la cuestión, que si en vez de 78 ponéis 37 o 41, pues claro, evidentemente no nos va a salir. ¿Vale? Esto nos da 0,02 y 0,14. Esto puesto en porcentaje, ¿vale? Sería 2 y 14. ¿Vale? O sea que la proporción de jóvenes de enseñanzas secundarias del municipio que ha consumido cocaína al menos una vez está entre el 2 y el 14%. ¿Vale? Ese sería el ejercicio. Como veis, pues claro, es que solo hemos tenido que utilizar al final, pues eso, el tamaño de la muestra y la proporción. En esta pregunta, ni medias, ni desviaciones, nada de lo que nos dan de los estudios anteriores, absolutamente nada, solo hemos necesitado esto. Entonces es muy importante de todos los datos que nos vayan a dar en un enunciado, saber cuáles son los que tú tienes que utilizar para lo que te están preguntando. Entonces, claro, eso es cuestión de entender muy bien la pregunta que te están haciendo. ¿Vale? Vamos con la parte B.
nos dicen la edad media del consumo de cocaína de las mujeres de su municipio. Cuidado porque aquí ya nos hablan solo de mujeres, ¿vale? Entonces, como nos hablan solo de mujeres, nos vamos a centrar solo en las mujeres. Como nos dicen de nuestro municipio, pues entonces tiene que ser la de la muestra, ¿vale? ¿Que luego necesitamos más datos? Ahora ya los cogemos, pero estos serían los datos de la muestra, ¿ok? Entonces nos dicen la edad media. Cuando teníamos que hacer un intervalo de confianza para la media, recordad que teníamos dos, con varianza poblacional conocida o desconocida, ¿vale? Entonces, si nos vamos a los primeros datos, tenemos por aquí proporciones que no nos interesan, que son medias, que tampoco nos interesan, pero no tenemos ningún dato ni de varianza ni de desviación típica. Sí que es cierto que esto es como es un estudio anterior que se ha hecho, todo esto de aquí son datos poblacionales, ¿vale? Todo eso son datos poblacionales, son medias poblacionales y proporciones poblacionales, ¿vale? Pero claro, en este caso no nos están dando por ningún sitio ni varianza ni desviación típica poblacional, porque no nos dicen esos datos. Por lo tanto, en este caso, el intervalo de confianza para la media será con varianza poblacional desconocida, ¿vale? Entonces, como es desconocida, nos vamos al formulario, media con varianza desconocida, cogemos todo esto y montamos la fórmula, ¿vale? Entonces, el intervalo sería la media más menos el error máximo. El error máximo, que es la t por el error típico. Recordad que la t yo solo pongo lo de n-1, lo de 1 menos alfa medios a mí me da igual, porque como vamos a dibujarlo, vamos a ver qué t tenemos que buscar, ¿vale? Y luego por el error típico. El error típico en la t tenemos dos, dependiendo de la varianza que nos estén dando, si la sesgada o la insesgada, o la desviación típica, ¿vale? Como en nuestro caso nos están dando la sesgada, la SN, vamos a coger esta, ¿ok? SN partido la raíz de n-1, ¿vale? Entonces, la media de la muestra la tenemos, que sería aquí 15,2, la desviación típica la tenemos, la N la tenemos, que serían 41 mujeres, lo único que necesitamos buscar es la T. Entonces, vamos a dibujar para tenerlo claro, 0 en el medio, menos infinito, más infinito. Sé que los dibujos al final os van a decir, joder, qué pesada dibujándolo siempre, pero os digo que os va a ayudar muchísimo a entenderlo, ¿vale? Entonces, todos los dibujos que podáis hacer, bienvenidos sean, porque además os vais a acostumbrar a ello y luego ya nos va a costar dibujar. Vale, entonces tenemos esto, los grados de libertad serían n-1, o sea, 40. Tenemos que buscar la t de 40 grados de libertad. Vale, ¿qué nos pasaba en la tabla de la t? No podíamos buscar los valores negativos. Esto es 0,025 y esto es 0,025 que no lo he puesto. Entonces, los valores negativos de la t no los podíamos buscar porque no teníamos tabla negativa. Tenemos que buscar sí o sí el valor positivo, este. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuánto nos deja ese valor hacia la izquierda. Entonces, nos quedaría la cola de 0,025 más el centro de 0,95, es decir, 0,975. Así que hay que buscar la t de 40 grados de libertad con una probabilidad de 0,975. ¿Vale? Entonces nos vamos a la tabla de la t. A ver. Esta es la normal, la chi cuadrado de the student, ¿vale? Y tenemos que entrar con 40 grados de libertad. Pues buscamos 40 grados de libertad, que sería esta fila de aquí, ¿vale? Y como tiene que ser una probabilidad de 0,975, sería esta columna, que corresponde al 2,021. Y esa sería nuestra t, 2,021. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, 2,021. Y este de aquí, al ser negativo, pues menos 2,021. ¿Vale? Ya tenemos todo, pues sustituimos. La media sería 15,2 más menos la t 2,021 por la desviación típica, que es 1,1, partido la raíz cuadrada de 41 menos 1. Operamos esto y nos queda 14,85 y 15,55.
podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que la media poblacional estará entre 14,85 y 15,55. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Vamos con otro. Lo mismo, leedlo tranquilamente, intentar sacar los datos y luego ya hacemos el ejercicio. ¿Vale? Bien, en este nos dice, el barómetro del CIS de marzo del 2012 realizado en 240 municipios de 48 provincias señalaba que el 23,4% estaba en situación de paro y de estos, a la pregunta de ¿cree usted que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos 12 meses encuentre usted trabajo? El 22,6% manifiesta que bastante probable, frente al 43,1% que es poco probable y el 19,2% que es nada probable y el resto no sabe, no contesta. Bien. Imagina que usted quiere estudiar si estos resultados se producen actualmente en su localidad, para lo que realiza una encuesta sobre una muestra de 100 personas en situación de paro con una edad media de 39 años y una desviación típica de 8,6, de los cuales 25 le responden que bastante probable, 35 poco probable y 20 que nada probable, mientras que el resto no saben, no contestan. Con esta información se propone realizar los siguientes análisis. Vale, pues vamos a sacar los datos y luego ya vemos que nos van preguntando, ¿vale? Entonces, en un principio, con lo que nos hablan del barómetro del CIS de marzo del 2012, todos los datos que nos den de eso van a ser datos poblacionales, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos 240 municipios y nos dicen que el 23,4% estaban en paro, ¿vale? Y luego tenemos lo de bastante poco probable, o sea, bastante probable, poco probable y nada probable. Vale, entonces, bastante tendríamos un 22,6%. Poco probable tenemos un 43,1%. Luego, nada probable tenemos un 19,2%. Y luego el no sabe, no contesta, que sería el que nos queda. Entonces, para eso lo que hacemos es a 100 le restamos 22,6, 43,1 y 19,2 y nos queda 15,1 para que la suma de todo nos salga el 100%. ¿Ok? Vale, esto por un lado. Ahora, a partir de aquí, daros cuenta que ya nos dice que tomamos una muestra. Entonces, todos los datos de ahí ya van a ser muestrales. Nos hablan de que tenemos 100 personas. ¿Vale? Entonces, esa va a ser pues nuestra N. Directamente esas 100 personas están en el paro. Tienen una media de 39 años y una desviación típica de 8,6. ¿Vale? Y nos dicen de los cuales 25 responden bastante probable, 35 poco probable, 20 nada probable, mientras que no saben, no contestan. O sea que tenemos lo mismo, bastante, poco, nada y el no sabe, no contesta. Vale, como en este caso tenemos 100, si nosotros vamos haciendo, porque lo queremos también tener en porcentaje igual que lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, como esto no nos lo dan en porcentaje, habría que sacarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que 25 de 100, el porcentaje es el 25%, ¿vale? Pero si en vez de 100 hubiera sido otra historia, tendríamos que sacar el porcentaje, ¿vale? Entonces, simplemente sería dividir los 25 entre el total de la muestra. Y si lo multiplicamos por 100, pues ya tendríamos el porcentaje. ¿Vale? Lo que pasa que aquí, si hacemos 25 partido por 100, que es el total de la muestra, por 100 para ponerlo en porcentaje, pues nos queda el 25%. ¿Vale? Pero cuidado con eso, que si no son 100, pues no es directamente el número, sino que habría que calcularlo. ¿Vale? Por ejemplo, si hubieran sido 200 personas, pues tendríamos que hacer 25 partido por 200 personas y por 100. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos un 25% bastante probable, un 35% poco probable, un 20% nada probable y el no sabe, no contesta, que sería lo que nos queda, que son 20%. ¿Vale? Y esos serían nuestros datos. Ahora vamos a ver qué nos preguntan. En la primera,
Calcular el intervalo de confianza de la varianza de la edad de las personas en situación de paro de su localidad con un nivel de confianza del 95%. Vale, o sea que tenemos un nivel de confianza de 0,95. Y nos piden el intervalo de confianza de la varianza para las personas de su localidad. Vale, entonces nos volvemos a los datos y cogemos los datos de nuestra localidad, que son los de la muestra. ¿Vale? Serían estos. Bien. Entonces nos dice intervalo de confianza para la varianza. Vale, recordamos que para la varianza teníamos 2, dependiendo del tamaño de la muestra. Si teníamos n igual a 100 o menor de 100 sería 1 y cuando era mayor de 100 sería el otro. Como en nuestro caso es justo 100, pues vamos a coger el de el del h cuadrado, que directamente nos pone límite inferior y límite superior. ¿Vale? Ese sería nuestro intervalo, límite inferior y límite superior. Aquí de las dos tenemos que elegir cuál cogemos, si la primera fórmula o la segunda, dependiendo de si nos dan la varianza sesgada o la insesgada. Como en este caso nos están dando la SN, sería la varianza sesgada. Por lo tanto, nos quedamos con la primera fórmula. ¿Ok? ¿Sí? Bien, tenemos que buscar los datos en la chi cuadrado. Entonces, vamos a dibujarla para que nos hagamos una idea. La chi cuadrado, recordad que era asimétrica, ¿vale? Desde desde el 0 al más infinito, que igualmente, aunque fuera asimétrica, el nivel de confianza está centrado, 0,95, y luego las colas, que serán alfa medios y alfa medios. ¿Vale? Entonces esto es 0,025 y esto es 0,025. Y tenemos que buscar este punto y este punto, que son los valores de la chi cuadrado. ¿Vale? La chi cuadrado va con grados de libertad, que son n-1. O sea, nos tenemos que meter en la de 99. ¿Vale? Tenemos que buscar la chi cuadrado de 99 grados de libertad, que nos deja hacia la izquierda 0,025, y luego la que nos deja hacia la izquierda 0,975, que sería la que está más a la derecha. ¿Vale? Entonces nos vamos a la tabla de la chi cuadrado, que sería esta. Bien, nos tenemos que meter con 99 grados de libertad. Como 99 no está, siempre cogemos el más cercano, pues que en este caso sería el 100, el último. ¿Vale? Entonces vamos viendo. El primero sería el de 0,025, que sería la tercera columna, que corresponde a 74,2219, ¿vale? Entonces, este valor de aquí, a ver que lo pongo, este valor de aquí sería 74,2219. Y tenemos que buscar el otro, el del 0,975. El del 0,975 sería esta columna de aquí, bajamos, bajamos, bajamos y nos encontramos con el 129,5612. ¿Vale? Y este sería 129,5612. Y con estos dos valores ya nos iríamos a las dos fórmulas. Daros cuenta que la parte de arriba de las fórmulas es la misma, que sería la n por la varianza, o sea, por 8,6 al cuadrado. Y en el de abajo, pues lo mismo, 100 por 8,6 al cuadrado. ¿Vale? Lo único que nos cambia, veis que aquí pone 1 menos alfa medios y aquí 1 alfa medios. Tampoco le deis más vueltas a esto, ¿vale? Simplemente tenemos que poner en una fracción el 74,2219 y en otra el 129,5612. Entonces, en el límite inferior siempre tiene que ir el más grande, 129,5612, y en el superior 74,2219. ¿Vale? Entonces, esto nos quedaría 57,08 y 99,65. Por lo tanto, nuestra varianza está entre esos dos valores, con un 95% de confianza. ¿Que estos dos valores me los giráis y me los ponéis al revés? Pues simplemente os va a pasar que el límite inferior os va a salir 99,65 y el límite superior os va a salir 57,08. Y vais a decir, hombre, pues esto no tiene sentido que el límite inferior sea más grande. Nada, los giráis y ya está. No tenéis que recalcular nada ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces este sería el de la varianza.
Bien, vamos con la última pregunta que nos hacen. Que nos dicen, con los datos obtenidos en su muestra y fijando un nivel de confianza del 95%, calcular el intervalo de confianza para la proporción de personas en situación de paro que considera poco o nada probable encontrar trabajo en los próximos 12 meses. Vale. Vamos a ver. Son los que consideran poco o nada probable. Claro, poco o nada probable. Vamos a coger los datos de nuevo y nos lo llevamos. Porque claro, poco y nada probable son dos. O sea, son como dos porcentajes, ¿vale? Hay que leer esto muy bien, porque la proporción de personas en nuestra muestra que considera poco o nada probable encontrar trabajo en los próximos 12 meses sería un 55%, ¿vale? Porque serían el poco son 35 y el nada son 20. Entonces, nuestra proporción de la muestra sería eso, 55%, o sea, 0,55. Esto es muy importante, porque claro, si cogemos solo el poco, no nos va a salir, si cogemos solo el nada, tampoco nos va a salir, ¿vale? Vuelvo a decir, importantísimo leer bien. En el momento en el que esto no lo leemos bien o no lo entendemos bien, cogemos los datos que no son y la preparamos, ¿vale? Porque al final esto es un intervalo de confianza para la proporción, que ya lo hemos hecho varias veces, simplemente será coger el intervalo y sustituir, porque es que al final tenemos todo. ¿Vale? Pero claro, el quid de la cuestión está en esa proporción, ¿vale? La Z va a volver a ser la de 1,96 porque seguimos en lo mismo, entonces sería la proporción más menos la Z por el error típico que es P por 1 menos P partido la N, ¿vale? Entonces la proporción sería 0,55 más menos la Z que es 1,96 por la raíz de 0,55 1 menos 0,55 partido la raíz, o sea, partido n, que son 100. ¿Vale? Entonces, esto nos quedaría, sería, a ver, 1 menos... Vale, esto serían 0,45 por un lado y por el otro, con el más, 0,65. ¿Vale? Entonces, podemos afirmar que con un nivel de confianza del 95%, que la proporción de personas en situación de paro que considera poco o nada probable encontrar trabajo está entre el 45 y el 65%. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el primer tema, que como veis, pues tiene un poquito de todo, tiene parte práctica y parte teórica, sobre todo de la parte importante la parte teórica, que os pueden preguntar muchas cosas de ahí, de las preguntas de teoría que caigan, y los intervalos también, aunque no entran siempre en los exámenes, pero bueno, sí que alguna vez pueden entrar y además luego vamos a ver en otros temas unos intervalos que serían para dos muestras, que al final si entendéis esto, pues esos van a ser un poco la misma historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues darle una vuelta a todo, fijar muy bien este tema, sobre todo ya os digo la parte teórica, y nada, nos vemos en el tema 2 con contrastes de hipótesis.